Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés y a su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores, ¿sí? Acá el Señor ya se encontró con algunos de los 12. Versículo 18, y dejando luego las redes, le siguieron. Versículo 19, pasando de allí un poco más adelante, vio ¿a quién? A Jacobo, ¿sí? Hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos, en la barca que remendaban, ¿qué? Las redes. Versículo 20, y luego los llamó, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros que le siguieron. Acá a simple vista podemos ver y entender y sacar características de la persona de Jacobo. ¿Sí? Jacobo era una persona que se dedicaba en ese tiempo, uno de las cantidades de personas que se dedicaba ¿a qué? A la pesca. Era una persona que estaba remendando sus redes con su hermano, con su padre y ¿con qué más? Con jornaleros. Esto quiere decir que Jacobo era, junto a su padre y junto a su hermano, uno de los que manejaba el mercado y tenían como empresa dedicarse a ¿qué? A pescar, ¿sí? Lo que más me llama la atención es que él, junto a su hermano Juan, ¿sí? Era hijo de Zebedeo. Zebedeo era un hombre muy reconocido en ese tiempo, ¿sí? Un gran pescador, en el cual tenía una gran empresa que se dedicaba y abastecía no solamente en ese lugar, sino desde Jerusalén hasta Galilea, ¿sí? Este personaje era un pescador, ¿sí? Y el Señor dice que se encontró con ellos un poco más adelante, lo vio a él y a su hermano, ¿y qué hace? Lo llama, ¿sí? Podemos ver que una persona que tiene una empresa, ¿sí? Tiene comodidad, tiene buen dinero económico, puede abastecerse económicamente propio, ¿sí? No le falta sustento, no le falta abrigo, tiene una vida cómoda, ¿sí? Hoy podemos ver a simple vista grandes empresarios que se manejan, que ellos pueden tener movilidad propia, pueden estar bien económicamente, quizás no sufren lo mismo como un trabajador que tiene un trabajo y está por debajo de un jefe, ¿sí? Jacobo era eso, ¿sí? Él tenía bajo él no solamente su hermano y su padre, sino también personas que dedicaban tiempo para que trabajen para él. Sacando un poquito del contexto de su vida de confort, de comodidad, el Señor se encuentra, ¿sí? De la misma manera que se encontró con vos y conmigo, ¿sí? En una situación en la cual estaba trabajando. No sabemos cómo habrá sido su situación así, si estaban renegando, si tenían un mal día, si tenían un mal mes, un mal momento. El Señor se encontró, ¿sí? Y la palabra acá dice que pasando de allí un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó. O sea, la palabra luego es que el Señor iba, se detuvo, los vio y los llamó. El Señor hizo una pausa en vos y en mí, que es la misma que utiliza con Jacobo. El Señor detuvo su mirada en vos. Él vio en Jacobo algo especial, algo único, en el cual le llamó la atención, ¿sí? Pero más allá de que él se detuvo y lo que vio en la persona de Jacobo, en lo que el Señor vio en vos, en mí, Dios lo vio con ojos de amor. Él estaba preparado para comprender lo que el Señor había venido a este mundo a enseñar. Él estaba preparado para poder comprender el amor que ellos tenían que predicar más adelante, ¿sí? Él había entendido y había visto su corazón. Su corazón estaba dispuesto a poder comprender, obedecer y recibir ese amor. Es allí cuando el Señor dice, y luego lo llamó. Ahora el versículo continúa y dice, y dejando a su padre y Zebedeo en la barca con los jornaleros, que le siguieron. Ahora podemos analizar el versículo y poder entender que Jacobo
ve al Señor y confía y cree en lo que el Señor, a lo que el Señor lo llama, ¿no? Pero más allá de lo que podemos ver en el versículo 20, es ver que Jacobo fue una persona que vivía cómoda, que no le faltaba nada. Dejó todo y siguió al Señor, ¿sí? Acá podemos ver que él fue una persona, y la Biblia lo describe, que no importó los defectos que él tenía, ¿sí? Jacobo era una persona secular, que se dedicaba a la pesca, que vivía de la pesca, que tenía una empresa de pescado y que dejó todo. Entonces el Señor lo llama, ¿sí? Al momento de llamarlo no es que él se convierte y se hace un superhéroe, no, él siguió teniendo dificultades, problemas, luchas, un carácter en el cual el Señor tenía que transformar, ¿sí? Ese es el encuentro que el Señor tuvo con Jacob. Ese es el encuentro que el Señor tuvo con cada uno de los 12 que Él eligió. Y con cada uno el Señor trató diferente. Con Jacobo trató diferente que a la forma de su hermano Juan, o diferente como trató con Pedro, o con Andrés, o con Bartolomé, o con cada uno de los 12. El Señor entendía y conocía el corazón de Jacobo y sabía que era una vida para transformar. ¿Para transformarla para qué? Para que él pueda prepararse y capacitarse a donde él tenga que estar, tenía que ser de impacto. Ese es el encuentro que el Señor tenía que tener con él. Transformar su vida, sus defectos, sus virtudes, fortalecerla, trabajarla y de ser de impacto donde Él tenga que estar. Ese es el encuentro que tuvo Jesús con vos. Transformar tu vida, mostrarte que tenés esperanza, que tenés una vida nueva, prepararte, transformarte, para que tu vida y mi vida sean las mismas que la vida de Jacobo, de impacto a donde tengamos que estar. Pero eso no quiere decir que fue una persona totalmente preparada, no. Tuvo errores en el cual el Señor tuvo que enseñar y mostrarle que él había cosas que tenía que dejar atrás, ¿sí? Y si a simple vista podemos ver que era una persona que vivía cómoda, que no le faltaba nada, tranquilamente él podía aspirar a que por su economía, por su preparación, ¿sí?, por su trato con personas, él tranquilamente podía exigir y podía pretender el primer lugar ante los 12, el lugar de liderazgo ante los demás, ante las demás personas que el Señor eligió. Pero vemos que el Señor no, Él tenía que mostrar que esa jactancia que Él tenía que dejarla atrás, olvidarla, y el Señor se lo iba a mostrar. Mirá, acompáñame a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 35. Marcos capítulo 10, versículo 35. Dice así: Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nosotros hagas lo que pidiéramos. Y fíjate lo que le van a pedir. Versículo 36, él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. ¿Sí? Fíjate, versículo 39. Ellos dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. ¿Sí? Versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y su hermano.
Acá tranquilamente la Escritura puede mostrar lo que tenía en su corazón. Su corazón estaba tan jactado de todo lo que él era, de su persona, de su reconocimiento por su padre, ¿sí? Que él pretendió acercarse al Señor y decirle: Señor, yo quiero que cuando estemos allí en tu presencia, que yo y mi hermano podamos estar uno a la derecha y uno a la izquierda. ¿Cuántas veces nos tenemos que acercar al Señor con un corazón que no es el indicado? ¿Cuántas veces tenemos que encontrarnos con el Señor en el tiempo de intimidad y ver que nuestro corazón está mal motivado? El corazón de Jacobo estaba totalmente preparado, porque si él pretende que en su tiempo puedan estar en la presencia del Señor, él sabía que el Señor venía a este mundo a morir por él y por su hermano. Que sabía que lo que él tenía que sufrir, que lo que él tenía que padecer, era para mostrar la gloria del Padre que estaba en el cielo. Él comprendía que el Señor era el Mesías que había venido a salvarlo. Pero él no pudo ver eso. Su corazón estaba tan envanecido con todo lo que él era, con todo su honor, con todo su prestigio que él podía haber obtenido ante los ojos de los hombres, que aún no podía entender lo que el Señor le venía a mostrar. Entonces acá podemos ver que el Señor le dice, entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Sí? Dice: ¿poder beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. ¿Sí? ¿Y cuántas veces nos acercamos al Señor con un corazón que totalmente nos sentimos autosuficientes de poder superar cualquier tipo de obstáculo? Cuando yo vine al Señor, yo estaba destruido por las circunstancias que el Señor había permitido mostrarme que no, que todo lo que yo hacía era para qué, chocarme la cabeza contra la pared y poder comprender que solamente Él en mi vida podía transformar y hacer las cosas nuevas. Que mis ojos realmente puedan ver y comprender lo que Él quería de mí. Una vida entregada, de corazón abierto y sincero hacia Él. Pero Jacobo no comprendía lo que el Señor le estaba enseñando. Él se acercó y tuvo un encuentro con el Señor, y su motivación era sacar beneficio de su forma de jactar, de su corazón tan envanecido, de su prestigio que había él obtenido. Quería sacar beneficio. ¿Cuántas veces tenemos esa mala motivación de acercarnos al Señor y orar al Señor para beneficio propio? ¿Cuántas veces nos acercamos al Señor con un corazón totalmente interesado, pero sin ver lo que el Señor nos quiere mostrar? Sin entender, sin comprender que nada de lo que podamos ver y enriquecernos en este mundo va a ser necesario para que podamos disfrutar de lo eterno. Impactante la vida de Jacob, una persona jactada de todo lo que tenía y ciega por todo lo que lo rodeaba. Pero el Señor, ¿qué hizo? Aún así mostró su amor. Aún así le enseñó. Aún así tuvo misericordia de él. Él tranquilamente, el Señor le hubiese dicho: vete de aquí, Satanás, porque tu motivación, tu corazón está ¿qué? Desviado de lo que yo te quiero mostrar. Pero el Señor lo anima a través de una pregunta. Versículo 39, versículo 38. ¿No sabéis lo que podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y déjame decirte que nada de este mundo que podamos lograr obtener
pueda alcanzar el trono que el Señor nos vino a regalar. Cuando vos y yo tengamos que estar en la presencia del Señor, nada de lo que seamos en este mundo va a estar allí. Nada de lo que vos puedas lograr en este mundo te va a servir para llegar a su presencia. El Señor le enseñó dos cosas, ¿sí? Primeramente, mirá, acompáñame, Job, capítulo 34, rápidamente. Versículo 19. Muchas son las aflicciones ¿de qué? Del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Acá el Señor tenía que enseñarle a Jacob que lo que había en su corazón, ¿sí? De lo que había en su corazón, nada le iba a servir para alcanzar la presencia, de poder alcanzar la eternidad que venía a mostrar. Nada de lo que podía él tener alrededor de todo lo que lo rodea, de todo lo que llenaba su corazón, nada podía alcanzar el trono de Dios. Es impactante como el Señor viene a mostrar que para que él tenga que llegar primeramente a la presencia del Dios, tenía que sufrir lo que el Señor sufrió. Él primeramente le dice, si tú, fíjate, versículo 38, entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís, podés beber del vaso que yo bebo. Ese vaso es el vaso del sufrimiento que el Señor tuvo que enfrentar a la hora de morir, a la hora de padecer por el pecado del hombre en la cruz. Algo que Jacobo aún todavía no había podido comprender, porque ese suceso no había llegado. El Señor estaba en un proceso en él de pasar tiempo con él. ¿Para qué? Para transformar su vida y hacerla nueva. La transformación que el Señor tenía que hacer él, ¿sí? Que provoca en nosotros, es a través del sufrimiento. Un hijo de Dios, cuando llega a los pies de Cristo, no va a dejar de sufrir, no va a dejar de padecer, no va a dejar de tener pruebas, luchas y cargas. Todo lo contrario, las pruebas van a seguir, los sufrimientos van a venir, las angustias en tu corazón van a estar, pero el Señor te va a mostrar que para que podamos llegar a la presencia de Él, tenemos que beber de ese vaso. Y el Señor tuvo un encuentro con Jacob. Y primer paso a mostrar, a enseñar, es que lo que había en su corazón no era lo correcto. Que lo que había en su interés, en su motivación, era la incorrecta. Estaba desviado de lo que el Señor le venía a enseñar. Pero el Señor lo llama. Se detuvo, lo observó, lo llamó. Y desde allí el Señor empezó a trabajar en su vida paso a paso. Dice que ellos pasaron tiempo con Él, que Él dedicó tiempo con Él. ¿Sí? Y el Señor el Señor en tu vida y en mi vida es un Dios que tiene intimidad, que tiene tiempo para qué, no solamente para oír, no solamente para hablarte, sino para que vos también puedas comprender. Nuestro corazón y nuestras mentes muchas veces es tan dura a la voz de Dios que no podemos ver lo que Él nos quiere enseñar. Muchas veces las circunstancias y las pruebas son tan duras que tu mente y tu corazón, que mi mente y mi corazón se envanecen, se enceguecen ante las circunstancias. El interés, la circunstancia de él era poder estar cómodo, de seguir con su vida cómoda en lo eterno. Pero él no entendía que primeramente tenía que sufrir lo que el Señor iba a sufrir. Entonces él continuó el viaje
¿sí? Y acá hay algo que me llama mucho la atención. Fíjate, volvé al capítulo 1, versículo 19. Dice, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, ¿sí? Y acá la palabra vio es que el Señor no solamente se detuvo a mirar, sino que lo observó a Jacob, ¿sí? El Señor tuvo contemplación de él, de ver que en él había algo que le llamaba la atención, que Jacobo tenía, que el Señor que necesitaba, ¿sí? Y déjame decirte que el Señor, a la hora de elegir los 12, Él necesitaba tener personas alrededor de Él, que pasen tiempo con Él, que vean lo que Él iba a hacer, que dediquen tiempo a lo que Él iba a dejarle. Pero más allá de eso, Él necesitaba amigos que puedan comprender su situación. Dice que el Señor se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice que Él tuvo que experimentar el sufrimiento. Él no solamente eligió a los 12 para poder prepararlos y encomendarles lo que después ellos iban a tener que hacer, predicar el evangelio de su persona, sino que Él necesitaba amigos cerca de Él. Y un amigo es una persona íntima que te conoce, que me conoce, que pasa tiempo conmigo en las buenas y en las malas. Él vio, él observó en Jacobo que podía ver en él una persona totalmente confiable. Mira, fíjate, acompáñame a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Y a simple vista el Señor va, cuando la palabra dice vio, Él observó en que realmente Jacobo era una persona que podía ser confiable ante lo que el Señor le iba a mostrar, para que ellos puedan ver, creer, entender y comprender a lo que Él había venido. Mirá, versículo 2, dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Mirá, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Versículo 4, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oí. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y ellos bajando del monte se seguían preguntando qué era eso de que iba a resucitar el hombre de los muertos. Y el Señor no solamente le permitió a Jacobo, a Pedro y a Juan ver y presenciar la transfiguración. La transfiguración en la Escritura es un momento en el cual se presentó el Hijo, la voz del Padre, y luego más adelante ellos iban a experimentar la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Y junto a ese evento que el Señor les permite ver, ellos no se los permitió para que puedan aprovechar esa situación,
para que Jacobo aproveche esa situación y ahora sí, este es el momento para que yo pueda estar sobre los demás, poder ser el líder de ellos, sino que le permitió mostrar este evento para que ellos puedan estar más íntimos. Primeramente entre ellos y segundo con el Señor. Entonces en esta mañana yo te pregunto a vos y me pregunto a mí mismo, ¿qué es lo que el Señor quiere mostrarme en mi intimidad? ¿Qué es eso maravilloso ante mis ojos para que el Señor me quiera enseñar y poder tener un encuentro verdadero y único conmigo? El Señor está dispuesto a ser tu amigo, es así. El Señor eligió personas para que puedan ser amigos de Él, dedicar tiempo, viajar, andar. El Señor quiere estar con vos en lo íntimo, como estuvo con Jacob. Y allí podemos encontrar otro, mirá, acompáñame a Marcos capítulo 5. No solamente el Señor le permitió ver la transfiguración, sino fíjate, capítulo 5, versículo 37. Mirá, dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino ¿quién? Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del príncipe de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Versículo 39, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate, ¿sí? Versículo 41, y tomando la mano de la niña, versículo 42, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. El Señor no solamente le permitió estar con él en el monte, sino que también le permitió milagros para que ellos puedan ver y comprender el poder que el Señor tenía, el poder que del cielo había descendido y se había hecho ¿qué? Carne y hueso. Otro de los sucesos que podemos ver, mirá, acompáñame a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 32, perdón. Viniendo pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó ¿a qué? A entristecerse y a angustiarse, y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, ¿y qué? Y velad. El Señor con él tenía algo especial en el cual él podía entender y podía estar preparado de lo que el Señor iba a tener que enfrentar. Perdón. Él iba a tener que ver el milagro ante la hija del faraón, la transfiguración. Él iba a pasar tiempo con el Señor, iba a ver la maravilla del Dios Padre reflejada en el Hijo, la gloria del Dios Padre reflejada en su Hijo, y él iba a ver el entristecimiento que no solamente lo tuvo el Hijo, sino también el Padre. Dice que el Señor los tomó y le dijo, mi alma está entristecida, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Te lo imaginas al Señor diciéndote esas palabras a vos o a mí? Estoy mal, Rubén, estoy mal, estoy por morir y no lo quiero, de mí no lo quiero. Pero el Señor aún así tenía que enseñarme que Él había venido a este mundo a obedecer lo que el Dios Padre lo había enviado.
y mostrar que todo lo que él hacía era para qué, glorificar la obra de Dios para vos y para mí. Esa obra de salvación. ¿Sí? Es impactante ver que él dedicó tiempo en lo íntimo. Ese tiempo de intimidad de un amigo, de una persona tan cercana a vos que te conoce hasta el momento más angustiante que estás atravesando. Pero Jacobo era una persona común, pescaba, una persona con un pecado en su corazón, jactado de todo lo que tenía. Pero el Señor vio, observó que era una persona confiable y preparada para mostrar lo que él había venido a hacer. Y en el momento más difícil de la vida, del ministerio del Señor, aún ahí Jacobo estuvo con él. Y es algo tan impactante ver que el Señor tomó personas para que puedan estar cerca de Él y poder comprender a lo que Él vino. El Señor te toma a vos y me toma a mí en lo íntimo, en lo secreto, para que Él nos hable y poder entender y comprender para qué estamos en este mundo. Las personas, los 12, no fueron elegidos para pasar tiempo en el ministerio y después que el Señor murió, listo, ya está, ahí terminó. No, el Señor los preparó, no solamente en la vida, sino también después de resucitar, tuvo 40 días con ellos. Es impactante lo que el Señor logró en la vida de 12 personas, lo que el Señor logró en la vida de Jacobo. Verlo, observarlo, ver sus errores y a pesar de sus errores, ver sus virtudes, ver las cosas buenas que él tenía, llamarlo. Él decidió dejar todo, seguirlo y que pueda dar su corazón al Señor para que el Señor lo transforme. En esta mañana vos y yo estamos acá, con la Biblia abierta, el Señor nos está hablando, ¿sí? Pero ¿qué tan dispuestos estamos a que el Señor transforme nuestros corazones para poder comprender esa gloria que Él vino a mostrar al hombre y que el hombre lo rechazó? Entonces el Señor tuvo que estar con él para que pueda comprender eso. El Señor trató con cada uno de los 12 de diferente forma. Esta fue la forma de tratar con Jacobo. Una persona jactada por lo que tenía, pero con virtudes. Confiable en lo íntimo. El Señor en lo íntimo tiene grandes secretos para mostrarte. Está en vos y en mí querer escuchar eso íntimo que el Señor me quiere mostrar. Y por último, para ir terminando, quiero que podamos ver rápidamente, acompáñame a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Y como leíamos en Marcos capítulo 1, dice que el Señor lo vio, ¿sí? Lo observó, que ellos estaban remendando sus redes, que estaban trabajando con su hermano, con su padre, y sin importar qué, le siguió, ¿sí? Y hoy una persona que deja todo, que le sigue al Señor, es una persona que actúa, tiene que ser una persona con carácter, ¿sí? Y fíjate lo que dice acá, mirá, Lucas capítulo 9, versículo 51. Lucas 9, versículo 51, dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos
mas no le recibieron porque sus aspectos eran como de ir a Jerusalén. Versículo 54. Viendo esto sus discípulos, ¿quién? Jacobo, ¿sí? Y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Versículo 55. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Sí? Y acá el contexto puede mostrar el carácter y el temperamento que Jacobo tenía. ¿Sí? Ante una circunstancia en la cual ellos iban viajando con el Señor, se encuentran con samaritanos, y en las escrituras podemos ver en que entre samaritanos y judíos no se podían ni ver, no podían convivir, pero aún el Señor utilizó una circunstancia para que él pueda entender que no importa la condición, el color, no importa la persona, sino que el Señor amaba a todos por igual. A que todas las vidas en el mundo, Él había venido, ¿a qué? A salvarlas. Pero fíjate cómo reacciona Jacobo. Dice: manos le recibieron porque sus aspectos eran como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos y que descienda fuego del cielo como hizo Elías? ¿Sí? Ellos sabían que Elías, en 2 de Reyes capítulo 1, Elías hizo descender fuego del cielo, ¿para qué? Para exterminar a sus enemigos. Fíjate la motivación que tenía Jacobo, porque esos samaritanos no habían ¿qué? Recibido al Señor. Entonces él dice: Señor, permitinos, le pide permiso al Señor, permitinos para que descienda fuego del cielo y para que quememos su aldea. Y es impactante cuando vos tenés que hablar con una persona y esa persona te rechaza. Déjame decirte que no te rechaza a vos, sino que rechaza al Señor. ¿Y tu momento de reacción cómo es? ¿Sí? O una persona que sinceramente vos ni siquiera le predicás, pero te cuestiona, ¿sí? Porque sabes que venís a una iglesia, porque sos hija de Dios y porque supuestamente tenés una religión. El Señor tenía que enseñarle a Jacobo que más allá de las circunstancias, él tenía que amar a todos por igual. Versículo 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Y qué hicieron? Se fueron a otra aldea. Y déjame decirte que la persona de Jacobo, acá el relato cuenta claramente su carácter. El celo que sentía por el Señor. No estaba mal el celo que sentía Jacobo y su hermano por el Señor, de cuidar, porque él había sido rechazado. Quizás a los que él vino a salvar, te pensás que el Señor no sintió dolor en su corazón porque él iba a dar su vida por esos samaritanos, pero aún así ellos no le recibieron. Pero aún así el Señor tuvo que reprenderle, dice su palabra, y enseñar que él había venido a morir y a mostrar ese amor que el Dios Padre le había enviado en su persona. Que él no estaba en ese lugar para perderlas, sino ¿para qué? Para agarrar esas vidas, esas almas y llevarlas a los pies de Dios. Pero Jacobo los quería prender fuego. ¿Cómo es tu reacción y mi reacción? ¿Sí? Ante una circunstancia que rechazan el Evangelio, ante una situación que rechazan la persona de Jesucristo. ¿Cómo es tu temperamento a la hora de predicar? ¿Cómo es tu temperamento a la hora de anunciar la verdad? Anunciar
la persona de Jesucristo que vino a este mundo a morir, por más que lo rechacen. El Señor tenía que enseñar que lo iban a rechazar. Donde Él tenga que estar, lo iban a rechazar. Pero ¿sabés qué es lo que más resalto acá? Que Jacobo, a pesar de ser una persona celosa del Señor, de tener un carácter, fue una persona apasionada por lo que el Señor enseñaba. Jacobo fue una persona apasionada por cada una de las enseñanzas que el Señor enseñó, en lo íntimo y en lo público también. Entonces en esta mañana quiero que podamos preguntarnos como hijos de Dios, ¿qué es lo que realmente nos apasiona? ¿Sí? Yo, Rubén, hoy acá, ¿qué es lo que realmente me apasiona? ¿Lo que veo, lo que siento o lo que es eterno? Jacobo tenía que comprender eso, que nada de lo que lo jacte material, económicamente o del prestigio, le iba a asegurar un buen lugar en lo eterno. Pero el Señor, a pesar de su jactancia en su corazón, vio que era una persona que podía estar cerca de Él y confiar hasta en la mínima angustia que el Señor tenía que experimentar. El Señor era una persona de piel, carne y hueso. Corría sangre por sus venas. Una persona que sentía. Una persona que se emocionaba. Jacobo pasó tiempo con él. Pero más allá del tiempo que él tuvo que pasar, fue una persona que se convirtió en apasionada. Es impactante cómo comienza la vida de Jacobo. Dice que remendando las redes, dejó a su padre, los jornaleros, de su vida cómoda y le siguió. Y en ese viaje que comenzó con el Señor empezó a transformar su corazón. Si vos estás acá es porque el Señor te quiere transformar de la misma manera que a mí, de la misma manera que a Jacobo. Una persona engreída, poder llamarlo así, por todo lo que tenía, por su prestigio. El Señor le enseñó que no importa cómo vos sos, cómo Él era, ni todo lo que tenía, si tenía mucho, si tenía poco, si era bueno, si era lindo, si era alto, si era bajo. El Señor vino a mostrar su amor, que era para todos igual. Él observó en Jacobo una persona de confiabilidad en lo íntimo, para poder mostrar la gloria de Dios reflejada en él y mostrar hasta esa angustia que Dios tenía que sentir a la hora de que su hijo amado iba a morir. Impactante, ¿no? Jacobo, una persona común, un pescador. El Señor te llamó y vos sos una persona común, me llamó a mí, soy común, corriente, con defectos y virtudes, con pecados, en el cual el Señor los perdonó. Y es impactante lo que el Señor hizo en la vida de estos dos, en la vida de Jacobo. De ser un pescador, un apasionado. Hoy vos podés hablar con una persona que le gusta la pesca, si es una persona apasionada por la pesca, que le gusta el aire libre, que le gusta la caza, la pesca, cada cosa que tenga que hacer. El Señor lo vio, lo llamó, lo transformó y lo hizo una persona apasionada por el Evangelio. Una persona apasionada para salvar almas, para pescar almas de personas. ¿Y sabés lo más importante de todo eso? Que Jacobo pudo entender que no importaba si él tenía que morir o no. Mira, fíjate cómo terminó la vida de Jacobo. Acompáñame a Hechos, capítulo 12.
una persona que lo tenía todo, una persona que no le faltaba nada, una persona que comenzó un viaje con el Señor. Y mirá cómo terminó. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Versículo 2. Y mató a espada, ¿a quién? A Jacobo. Es un claro ejemplo que Jacobo pudo ver la gloria de Dios reflejada en el Señor. De que pudo comprender que nada de lo que tenía servía. De nada de lo que tenía le iba a dar un buen lugar en lo eterno, sino la pasión que él tenía que entender por los santos. Entonces, ver una persona que era pescador, apasionada por las pescas, y convertirse, ser transformada completamente, apasionada por las vidas perdidas. Entonces, en esta mañana quiero que nos preguntemos, ¿qué es lo que realmente nos apasiona? ¿Lo que nos rodea? ¿O las vidas que no conocen al Señor? Entonces, poder meditar en esta mañana, que nos podamos ir a nuestra casa, a nuestros hogares, y poder ver a tus seres queridos. Comenzar allí. Hay familiares míos que todavía no conocen al Señor. Mi pasión tiene que ser que ellos lleguen a los pies de Dios, a través de la persona y la salvación de Jesucristo. Jacob, un pescador que lo tenía todo, que vivía cómodo, dejó el prestigio de su padre y le siguió. Le dio su corazón al Señor para que el Señor lo transforme. Para que eso pase, tuvo que pasar tiempo cerca con el Señor. Vos y yo tenemos que pasar tiempo con el Señor, cerca. Es la única forma que vos y yo nos convertamos en personas apasionadas por el Evangelio. Es la única forma que podamos pasar de esas personas comunes a personas apasionadas por salvar vidas. Y eso tiene recompensa. Apocalipsis, y termino. Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. Y he aquí, yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Hermano, que en esta mañana podamos escuchar la voz de Dios, no la mía, ¿sí? Que podamos escuchar su voz. Que Él tuvo un encuentro con 12 personas, de la misma manera que lo tuvo con vos y conmigo. Y que en ese encuentro el Señor comenzó una transformación en ellos y en nosotros. ¿Sabe para qué? Para que nos convertamos en apasionados por el Evangelio. 12 personas que trató totalmente diferente. 12 personas que fueron de impacto a donde tuvieron que estar. Y 12 personas que no tuvieron miedo a predicar el Evangelio. Jacobo, de tenerlo todo a morir a filo de espada. ¿Sí? ¿Vamos a orar? Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo en el cual podemos abrir tu palabra, Señor. Poder escuchar tu voz y saber lo que quieres para nuestras vidas, Señor. Que nada de lo que tenemos en este mundo, de lo que somos, de lo que seamos, Señor, nada nos alcanza para poder estar en tu presencia, Señor. Solamente que tú entres en nuestros corazones, nos transformes, Señor, nos hagas nuevos, Señor, y que podamos entender que necesitamos pasar un tiempo cerca tuyo, Señor, continuamente, de tener un tiempo de intimidad continuo contigo, Señor, para que esa transformación sea para que nos convertamos en apasionados por el Evangelio. Señor, te damos gracias porque tú has venido has venido a este mundo, Señor, has tratado con personas, has venido a nuestras vidas, a nuestros corazones,
nos has transformado, Señor, y para que hoy podamos entender, Señor, que en el lugar que estemos tenemos que ser de impacto, Señor, reflejar tu vida, reflejar tu amor, Señor, que no has venido a este mundo a perder vidas, Señor, sino a salvarlas. Hoy tenemos ese privilegio que es predicar tu evangelio, Señor, anunciar esa salvación de tu persona, Señor, y mostrar la gloria que se reflejó a través de ti. Que hay un lugar, Señor, que es real, que existe, Señor, y que tú descendiste de allí, te despojaste de todo eso, Señor, te hiciste hombre, experimentaste el sufrimiento, Señor, como persona, Señor, y moriste por cada uno de nosotros. Señor, queremos ser valientes a la hora de predicar tu evangelio, Señor, que nos despojemos de todo lo que tenemos, de todo lo que somos, que nos convertamos en personas apasionadas por tu palabra, Señor, por tu salvación, Señor, y que podamos llevar personas que aún no te conocen a tus pies. Señor, tus pasos se escuchan. Señor, tu recompensa está cerca, tu galardón viene contigo, Señor, y queremos ser parte de tu recompensa, Señor. Te alabamos en esta mañana, Señor, bendice a cada uno de nosotros, que podamos acercarnos, que podamos regresar a nuestros hogares, Señor, y que allí, Señor, en nuestros hogares podamos tener esa intimidad, Señor, que tú nos quieres mostrar, esa amistad como la tuviste con Jacobo, Señor, con los 12, que tú la quieres tener con nosotros, Señor. Mostrarnos que en la cruz tú sufriste, Señor, y que podamos entender que ese sufrimiento, Señor, tenemos que experimentarlo también a la hora de predicar el Evangelio. Te alabamos en esta mañana y te damos gracias porque podemos abrir tu palabra y conocerte a ti y a las personas que tú te encontraste en ese hermoso ministerio en esta tierra, Señor. Te alabamos y te agradecemos por todo, Señor. Pedimos la bendición sobre cada uno de nosotros, el cuidado de nuestros hogares, Señor, y encomendamos este domingo con nuestros seres queridos, Señor, y que podamos disfrutar del día. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Rubén.